Bueno, Camilo, eh, detrás de esta transmisión hay una empresa cuyo responsable es Camilo Sáenz, que nos está haciendo pues todo el control y que nos va a hacer el control de la asistencia a esta charla que tenemos prevista para la mañana de hoy. Él nos va a pasar luego el reporte de todas las personas inscritas, porque con base en ese reporte es que se toma el listado de asistencia de la actividad en la mañana de hoy para que posteriormente pues podamos hacer la transferencia o mejor el asiento de los recursos que se les van a asignar. Recuerden que este era uno de los requisitos que tenía establecido la cooperativa de Yenumal para acceder al bono educativo. Y más que un cumplimiento de requisitos, quiero referirme a eso porque lo que busca la cooperativa con esto es generar una cultura de participación, una cultura de compromiso, que va ceñida lógicamente a lo que es la cultura del ahorro. En ese sentido, la cultura del ahorro exige disciplina y eso es lo que buscamos cuando la cooperativa de Yenumal hace este ejercicio de hacer la invitación a que todos hagan juiciosamente sus ahorros, a que hagan un ahorro programado durante un año, para que puedan de esa manera acceder a un bono educativo, que ahorita se los voy a compartir. Este año, las condiciones para ese bono educativo van a cambiar. Para este año, se incluyó por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa que las personas que estudian en colegios públicos pueden acceder también a este beneficio. En el reglamento actual no se permitía solamente estudiantes privados, colegios privados y estudiantes universitarios del nivel tecnológico, del nivel técnico en adelante, 3 semestres certificados por la universidad. Para, para este año 2024 se van a tener en cuenta entonces todos los estudiantes, con el requisito de que deben tener el ahorro escolar, que para este año va a ser un monto de 78.000 pesos mínimo. El máximo lo pone cada asociado a partir de sus posibilidades económicas. Y el otro requisito principal es que asociado que se atrase una sola cuota o una o más cuotas, pierde el beneficio al bono educativo. No quiere decir que pierda también el derecho a los intereses. Puede seguirlo haciendo, puede desatrasarse, pero ya no para aspirar al bono educativo. Las mismas condiciones del año pasado deben registrarse en la página web de la cooperativa del 15 de noviembre al 15 de diciembre. En este caso, única y exclusivamente insertando o anexando mejor el certificado de estudio, tanto si es de colegio o de universidad, certificado de estudio. Ese es el requisito que se les va a exigir. Para esta oportunidad se presentaron 476 personas que estaban habilitadas hasta el día de ayer, y lógicamente el último requisito es este de asistir a la capacitación, y con base en eso dice el reglamento que tenemos 178.375.000 pesos que serán distribuidos por iguales partes entre todos los que cumplan ese requisito. Si hablamos de estos 178 millones de pesos y que en la medida del cumplimiento de todas las personas, pues estaríamos, ya ustedes tendrían asegurados, allí dice 374.000 pesos, que pueden ser más dependiendo de las personas que incumplan este último requisito. Ya eso lo mirarán en sus cuentas a partir de esos personas. Tenemos dificultades, hay algunas personas que tienen dificultades con el sonido. Agradecemos, por favor, puedan escribir en el chat cómo están escuchándonos. Por favor, cómo escuchan al señor Alonso. Si pueden escribir, por favor, en el chat, les agradecemos. Perfecto, entonces, si tienen dificultades con el sonido, pues para hacer la corrección respectiva. Les decía entonces que con base en lo que tenemos definido, pues hay
sería una proyección, un promedio de 374.000 pesos que se les consignaría, adicional a a la inversión que ya la cooperativa realizó, que es muy bueno compartírselo. De estas personas que hicieron el ahorro, la cooperativa ya pagó por concepto de intereses la suma de 27.379.911 pesos, que sumado a estos 178 millones de pesos, serán más de 200 millones de pesos los que la cooperativa está invirtiendo en estos bonos educativos. Entonces eso es muy importante aclararlo porque hay personas que dicen, ah, pero es que yo hice un ahorro de 70.000 pesos y lo que me dieron fueron 40.000 pesos de intereses. Pues lógicamente tiene que hacer el cálculo no de los 840.000 pesos que va a recaudar durante todo el año multiplicado por la tasa de interés del 9%, porque es que recuerden que esa tasa de interés eh, se aplica es para los montos al término de cada mes. Entonces, en el primer mes, pues, lógicamente va a tener 70.000 pesos, en el segundo va a tener 140, en el tercero va a tener 210.000 pesos y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente el interés, usted no puede hacer el ejercicio porque eso lo calcula es el sistema mes a mes dependiendo del monto. Pero bueno, ya es un asunto matemático, ya es un asunto de sistema, pero es lo que ustedes tengan pues como esa información. Otra información importante es que hoy se vence el plazo para las inscripciones para aquellas personas que quieren ser delegados de la cooperativa. Y el 8, 9 y 10 de febrero se estarán haciendo las votaciones para elegir la próxima Asamblea General de Delegados del año 2024-2025. De acuerdo a los estatutos de la cooperativa, este proceso se hace por cada 2 años, entonces los invitamos a que, muy juiciosos, participen en esa elección en la página web de la cooperativa www.cooperativayelmal.com.co. Va a haber un panel donde va a estar establecida la información. Ya en este momento está el reglamento en la página web para la elección de delegados y quienes quieran postularse, pues tienen plazo hasta hoy para hacerlo a través de la directora de oficina Medellín o en nuestra sede principal de Arumal, que es la directora administrativa, o en recepción, pues pueden tomar los datos de las personas que estén interesadas en participar en este proceso. Hoy entonces vamos a tener una charla. Tengo el gusto de presentarles a Felipe Roldán Posada, que es la persona que va a estar con ustedes hoy, y es una persona que tiene una licenciatura en Filosofía y Educación con especialización en Pedagogía de la Virtualidad, maestría en Educación, y en este momento es aspirante a doctor en Ciencias de la Educación, con quien vamos a trabajar el tema de la ética profesional en el uso de la inteligencia artificial. Como les decía en el inicio, este es uno de los requisitos que tenemos definido para la obtención de ese bono educativo. La plataforma en la que estamos trabajando en este momento, que fue contratado para este fin, pues nos pasará luego el listado de asistencia. También tienen en el chat está disponible para que hagan sus preguntas. Al final de la actividad, pues vamos a hacer un recuento de todas ellas, los vamos a unificar y vamos a dar respuesta en la medida de las posibilidades a todas. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces. Bienvenidos a esta conferencia, La ética profesional en el uso de la inteligencia artificial. Este es un aporte que le realiza la cooperativa de Yeromal en función de ese crecimiento personal y de su crecimiento en colectivo. Muchas gracias entonces y los dejo con Felipe Roldán, que es con quien vamos a trabajar en los temas importantes para nuestra formación académica y nuestra realización personal. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá en este espacio donde vamos a compartir, a aprender, a interactuar en torno a esa relación que podemos establecer entre la inteligencia artificial, la ética profesional y también pues estamos en un contexto académico, entonces vamos a hablar un poco también de la relación con la deshonestidad académica. Muchas gracias a todos por estar acá, al equipo técnico que hace posible esta transmisión y a la cooperativa Yarumal por invitarnos. Voy a compartir por acá entonces otra pantalla, otra cámara. Bueno, entonces
vamos a tratar de separar un poco las cuestiones para entender el tema. Primero, inteligencia artificial. Segundo, ética. Y tercero, la parte de la deshonestidad académica. Sobre la inteligencia artificial, quiero contarles que, pues, como les decía don Alonso, por mi formación en la parte de filosofía y de ciencias humanas, pero también en la pedagogía de la virtualidad, he aprendido que hay que definir las cosas desde su esencia. Y es una de las situaciones más importantes para comprender la realidad, definir algo de la esencia. Ustedes recordarán una definición muy clásica de lo que es un computador. Decimos que un computador es un dispositivo de carácter electrónico que recibe, almacena, procesa y entrega información según lo indique un usuario. Pues esa definición sigue aplicando todavía para comprender lo que puede definirse como inteligencia artificial. Está basada en dispositivos electrónicos. No puede haber inteligencia artificial solo en la nube, en el aire nomás, no. Necesitamos unos dispositivos físicos en los cuales esa información se procesa, se almacena, se clasifica. En este caso, entonces, la inteligencia artificial, pues, es un sistema de algoritmos que funciona sobre unos dispositivos, que no siempre están de cerca a nosotros, que nos envían a través de aplicaciones, a través de muchas maneras, recolectan sus datos. Entonces, decíamos, dentro de las funciones de un computador que recibe, almacena, procesa y entrega información según lo indica un usuario. Entonces, ¿qué información recibe? La que nosotros le entregamos. ¿Cómo le entregamos nosotros información a la inteligencia artificial? Pues cada que nos registramos en distintas aplicaciones, cada vez que usamos distintos sitios web y permitimos que tenga acceso a nuestros datos. Ustedes se han fijado que muchas de las aplicaciones que usamos nos dicen, permite que tenga acceso a su cámara, que ya tiene acceso a su cámara y a su imagen. Permite que tenga acceso a su micrófono, ya tiene acceso a su micrófono. Permite que tenga acceso a su ubicación, a sus datos personales, a sus registros, entonces a sus contactos. Entonces, de esa manera recibe información la inteligencia artificial, la procesa con base en unos fines programáticos. Unos fines que ha establecido otra persona que usted no conoce, que usted no sabe quién es y que usted no sabe pues cuáles son esos fines. Usted simplemente le entrega la información para que él la procese. La almacena en grandes bases de datos. Puede que alguien esté interesado en conocer un elemento determinado de personas en toda América Latina entre 20 y 40 años, por decir algo, ¿cierto? Entonces recoge grandes cantidades de información, la almacena, la va procesando y luego la entrega. Pero ¿a quién la entrega y cómo la entrega? Eso es lo que no sabemos, porque la persona que ha establecido ese fin programático, pues no nos ha dicho cómo es el proceso de entregar la información y para qué realmente la usa. Entonces viene algo muy curioso que no es nada nuevo. Hay un filósofo que podía recoger muy bien la intención de esta conferencia, se llama Herbert Marcuse. Herbert Marcuse hace parte de una escuela filosófica conocida como Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo y el espacio, es una escuela de pensamiento filosófico que surge en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. Entonces, pensemos que si un filósofo estaba ya como profesor universitario en un círculo filosófico durante la Segunda Guerra Mundial, pues ya tenía una edad que nos permite entender que también de alguna manera conocía muy de cerca la Primera Guerra Mundial, porque ya estaba vivo, o por sus padres o por sus abuelos. Conocía muy bien el periodo entre guerras y que conoció muy bien la Segunda Guerra Mundial, porque ya estaba en unas escuelas de pensamiento. En ese orden de ideas, entonces, Herbert Marcuse escribe un texto que se llama Guerra, Tecnología y Fascismo. Acá hay en Colombia, digamos, hay uno que es editado por la Universidad de Antioquia. Y hablando del proceso con la moral, él dice, en la tecnología no hay verdad ni falsedad, bien ni mal. No hay nada más que adecuación o inadecuación a un fin programático. En ese orden de ideas, la tecnología en sí misma no es buena ni mala, no es verdadera o falsa. La tecnología no puede ser juzgada desde los principios éticos o morales. La tecnología es simplemente tecnología. Lo que podemos juzgar son las acciones concretas que hacemos los seres humanos usando la tecnología. Entonces, ahora sí,
Cuando el señor Alfred Nobel creó, por ejemplo, la pólvora, la dinamita, todo esto, pues no es buena ni mala, nos ha ayudado bastante en las obras civiles, nos ayuda en muchas cosas, pero también ha causado mucha destrucción. ¿Cierto? Y así, en cada uno de los procesos tecnológicos, en los procesos de pasteurización, por ejemplo, el señor Pasteur nos regaló un proceso de pasteurización a través de un método que él usó para descubrir esta técnica y pues nos ayudó mucho a nuestra salud, a la inocuidad de nuestros alimentos, de los medicamentos, de las bebidas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si alguien no utiliza bien el proceso de pasteurización? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las etiquetas de los productos que consumimos, acá a Colombia llegan productos de muchas partes del mundo, ¿sí lo han notado? ¿Qué tal que en una parte de esas no utilicen bien un proceso de pasteurización y nos llegue un producto alterado que nos cause muchas intoxicaciones o intoxicación a muchas personas mejor? ¿Falló el proceso de pasteurización? No. Falló la ética de la persona que se equivocó en el proceso, que no lo hizo bien y que sin embargo decidió sacar su producto al mercado y causó gran daño a muchas personas, aunque no se haya dado cuenta. Porque como ven ahí en las etiquetas, recibimos productos, si miran por ejemplo los pescados congelados, si miran por ejemplo un montón de bebidas, un montón de dulces, un montón de alimentos nos llegan de muchas otras partes y otros llegan a través de terceras compañías. Por ejemplo, muchas de las carnes frías que consumimos acá tienen derivados de pollo de Canadá, de Chile, de otras partes, y ahí en la etiqueta no dice, simplemente dice contiene derivados de pollo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el avance tecnológico en la industria de los alimentos, en la industria militar, en la industria de la salud, en cualquier industria, la tecnología no es buena ni mala, ¿cierto? Simplemente lo que podemos juzgar como bueno o malo es la manera como los seres humanos la utilizamos y la aplicamos a algunas situaciones concretas. De ahí entonces es importante entender que cuando hablamos también de inteligencia artificial, pues es un desarrollo de la tecnología, en sí mismo no es bueno ni malo, en sí mismo no tiene ninguna otra intención que estar al servicio de la humanidad. Y ya los seres humanos somos los que, con la inteligencia ahora sí humana, hay que hacer una distinción también entre inteligencia artificial e inteligencia humana. En realidad, a mí en lo personal no me gusta el concepto de inteligencia artificial, me parece que queda mal combinada esa palabra, porque la inteligencia es exclusiva de los seres humanos. Si miramos el origen de la palabra, se llama el origen etimológico, como deberíamos usar originalmente una palabra. La inteligencia es la capacidad de tomar decisiones desde adentro. Desde adentro se refiere a desde el espíritu mismo del ser. Y los seres que tenemos espíritu y que podemos tomar esas decisiones desde dentro, pues somos los seres humanos. Entonces la palabra inteligencia no requiere ningún otro adjetivo, ninguna otra palabra que lo acompañe, simplemente la inteligencia en sí misma ya es humana. Usar el concepto de inteligencia artificial, pues me parece que es un poco errado porque la inteligencia artificial que llaman, no toma decisiones desde dentro, desde su espíritu, no tiene espíritu. Entonces no toma decisiones desde allí. Lo que hace lo que conocemos como inteligencia artificial, entonces más bien es una serie de algoritmos que nos permiten una entrada de datos, un procesamiento de datos, un almacenamiento de datos y una salida de datos, según lo indica un usuario. ¿Quién es el usuario? Es lo que a veces no sabemos. Es un usuario que tiene unas intenciones específicas, que tiene unos propósitos y que nosotros le estamos entregando nuestra información para que él cumpla sus propósitos. En ese orden de ideas, entonces, la inteligencia artificial, además, las aplicaciones que nosotros conocemos y que usamos, por ejemplo, en educación, generalmente son muy vacías de contenido y generalmente no profundizan propiamente en lo que podríamos considerar el conocimiento académico y con el rigor científico que debe tener el conocimiento académico. Para eso, entonces, es importante comprender cómo se produce el conocimiento y cómo se transmite el conocimiento. En la producción de conocimiento me voy a limitar a decirles tres elementos básicos, pues sería una cátedra de un curso que se llama epistemología, otro que se llama nociología. Hay una serie de cursos dentro del conocimiento que nos ayudan a entender cómo se produce, cómo se genera y cómo se transmite el conocimiento. Nos vamos a quedar con tres ideas básicas. ¿Cómo se genera un nuevo conocimiento? Para que se genere un nuevo conocimiento se necesitan tres requisitos. Primero, un fenómeno que se deje conocer.
cualquiera que sea, en el campo social, en el campo científico, en el campo que ustedes quieran, de cualquier área del saber, en la parte artística, en la parte ética, un fenómeno que se deje conocer. Hay muchas situaciones que estando frente a nosotros, cerca a nuestros ojos, pues no las vemos, no estamos en capacidad de conocerlos porque son fenómenos que no están a nuestro alcance. Entonces, la segunda condición es un sujeto capaz de conocer. Un sujeto capaz de conocer. Porque todos los sujetos no tenemos las mismas capacidades para conocer los fenómenos que nos rodean, los fenómenos sociales, los fenómenos climáticos, los fenómenos ambientales, los fenómenos que están relacionados con todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿cierto? Todos no tenemos la misma capacidad para interactuar y no tenemos además a veces dispositivos, ¿cierto? Para interactuar, por ejemplo, en la parte médica con bacterias, o en la parte humana con determinadas conductas que todavía no se han estudiado a profundidad y que simplemente les damos un nombre genérico. Se recordarán que hace muchos años se hablaba solamente de depresión dentro de las conductas humanas. Y luego, pues, con la investigación en las ciencias psicológicas y psiquiátricas y neurológicas, fueron avanzando y ya en el código de los que estudian psicología, por ejemplo, y los que estudian psiquiatría, saben que hay otro montón de situaciones que no a todas se les puede llamar simplemente depresión o estrés o así por el estilo, hay que irlas tipificando. Entonces son fenómenos que se dejan conocer, sujetos capaces de conocer esos fenómenos. Y el tercer elemento es sistematizar ese proceso de conocimiento para poder que se genere un nuevo conocimiento y se transmita. Puede que yo logre algo, lo aprenda, lo descubra, pero si no lo sistematizo y no lo transmito, pues queda en mí y luego otra persona que quiera acceder a ese conocimiento, pues no lo va a hacer de igual forma porque el proceso, el método no quedó explicado. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial relacionada con este tipo de conocimientos, hay que entender que hay fenómenos que están en el contexto, pero que la inteligencia artificial no siempre es capaz de conocerlos y no siempre es capaz de transmitir su conocimiento sobre esos fenómenos. Hasta ahora lo que hemos visto de lo que llamamos inteligencia artificial, pues son una serie de algoritmos que recogen información que ya está previa en la red o que nosotros le entregamos a través de aplicaciones, dispositivos móviles, a través de entrenamiento. Y estos algoritmos lo que hacen es que van procesando esa información y la van entregando con otros pines. Entonces, esto para entender, la inteligencia artificial hasta ahora no puede generar nuevo conocimiento porque no se enfrenta al fenómeno, no tiene capacidad de conocer ciertos fenómenos por sí misma desde adentro, necesita una serie de algoritmos para que se acerque ahí sí al fenómeno y nos pueda dar una información con la que podamos tomar decisiones. Un elemento muy importante dentro del conocimiento es el contexto, el entorno. Pocas veces uno descubre o conoce o genera un nuevo conocimiento sobre algo que no está cercano en su contexto, en su medio, donde usted se desenvuelve cotidianamente. Si bien muchos experimentos de laboratorio se han dado tal vez por accidente, ya conocemos algunos ejemplos, como el de la penicilina, por ejemplo, pero se dio en el contexto donde estaba el investigador, donde estaba el fenómeno y donde estaba una persona capaz de conocer el fenómeno. No fue algo a distancia, no fue algo ajeno, no fue algo que simplemente le llegó así en un, no sé, en un sueño, de otra manera. Fue algo que estaba en el contexto propio del entorno. Para que entendamos un ejemplo de la imposibilidad de la inteligencia artificial para conocer el entorno, yo creo que ustedes se han dado cuenta que en nuestras casas y en nuestra vida tenemos siempre una serie de dispositivos y de recursos como Siri, Alexa, el Dot de Google y otros más que pues cumplen funciones de lo que se conoce como inteligencia artificial, ¿cierto? Pero ¿alguna vez le han preguntado a Siri o Alexa, por ejemplo, algo muy de la vida cotidiana? Si usted le pregunta a Siri o Alexa por la música favorita de alguien de la casa y esa persona nunca le ha puesto una lista de reproducción o no tiene unas secuencias propias en las listas de reproducción, pues no va a tener cómo hacerlo. Pero si usted siempre usa la misma lista de reproducción, pues el dispositivo le va a reproducir eso y va a pensar que esa es la que a usted más le gusta, ¿cierto? Sí, por ejemplo, pues hoy estamos transmitiendo desde Yarumal, un contexto bastante campesino, conocido por todos en la lechería. Si le preguntamos a uno de estos dispositivos cómo se llaman las vacas de la finca del abuelo, ¿será que sabe? Y es algo que en la casa todos sabemos, todos los primos, todos los tíos, todos conocen al menos el nombre de dos o tres vacas preferidas del abuelo.
Estos dispositivos no lo saben porque no tienen un conocimiento del contexto, no tienen cómo adentrarse en la realidad, a menos de que los programemos para eso, para que algún día repitan el nombre de las vacas preferidas de la web, ¿cierto? En cambio, la lista de reproducción musical, pues como constantemente le estamos diciendo que reproduzca ciertas pistas de ciertos artistas, o en la mañana queremos unas, o cuando vamos de viaje queremos otra, o el fin de semana queremos otra, pues ellos sí, a través de sus algoritmos, van captando esa información y la van replicando, simplemente la tienen ahí almacenada para lo que la puedan usar. Pero otras cosas que son muy de la vida cotidiana, no lo saben, porque no tienen esa capacidad de aprender y decir desde adentro como el ser humano. Entonces, digamos que esa es una primera reflexión sobre lo que consideramos la inteligencia artificial y la posibilidad que tiene de conocer o de aprender. Es un entrenamiento de algoritmos que ejecutan unas funciones con un fin programado. Sobre ese fin, entonces, vamos a hablar también, porque esos fines están ya más relacionados con la ética. Resulta que la ética es un campo del saber que ha sido tal vez comprendido de maneras inadecuadas por algunas personas. Cuando nosotros nos preguntan cuál es el objeto de estudio de otros campos del saber, dentro de la medicina, la biología, la matemática, el arte mismo, a veces nos lo podemos definir con mayor facilidad. Pero cuando nos preguntan por el campo del saber específico de la ética, nos cuesta. Yo los voy a invitar a que consultemos a una filósofa española que se llama Adela Cortina. Sus postulados son muy fuertes en temas éticos y bueno, dentro de sus teorías éticas voy a abrir solo un paréntesis para contarles que ella desde el año 2007 viene trabajando un concepto que se llama aporofobia. Es un paréntesis, como les digo, porque es un concepto que me parece muy bonito, muy interesante. Y aporofobia es la fobia al pobre. Es un concepto que ella viene desarrollando en relación con la migración, con la desigualdad social, con todo lo que nos genera a veces a nivel social el rechazo al pobre, a la pobreza misma. Antes de ese concepto estaba el concepto de xenofobia, pero xenofobia era como una fobia al extranjero. Entonces, Adela Cortina, para superar el tema de la xenofobia y pasar a la aporofobia, ya pone un ejemplo. Si llega a tu puerta o a tu vecindario un extranjero, pero con muy buenos recursos económicos, pues no te genera una sospecha, un rechazo, una señal de fastidio tal vez o de desagrado. Pero si llega alguien, así sea local, pero muy pobre, pues tener una señal de desagrado, de sospecha, de todo lo que quieras. Y sobre todo en el contexto de la migración se nota más. Entonces, Adela Cortina ha venido trabajando pues bastante la ética y ella nos dice que definir el campo de la ética es muy complejo, porque a nivel social, a nivel cultural y a nivel personal pensamos que cada uno la ética la maneja a su antojo. Y resulta que no funciona así. La ética realmente como campo del saber parte de un concepto griego que es ethos. El ethos no tiene una traducción muy exacta al castellano, pero lo llamamos carácter. Digamos que el carácter tampoco es muy comprendido entre nosotros, porque simplemente decimos que alguien es de carácter fuerte o que no tiene carácter o que yo soy así porque ese es mi carácter, pero no tenemos unos mejores términos para definirlo, somos muy imprecisos al definir el carácter. Entonces tenemos que pasar a otro concepto griego, que es el concepto de arete, que es el que designa las virtudes, que es una traducción al castellano, pero para los griegos sería más lo que para nosotros es hoy la excelencia. Sería entonces forjar nuestro ser como a partir de la excelencia, de la vida excelente de las virtudes. Para eso hay unos modelos de vida que están basados, por ejemplo, en el estoicismo. Los estoicos basan su vida en simplemente modelar su carácter de acuerdo a las virtudes. Y a partir de ahí entonces generan todo un estilo de vida. Dentro del cristianismo, por ejemplo, son muy importantes las virtudes, 7, 4 cardinales, 3 teologales. Y para que alguien llegue a ser considerado santo en el cristianismo, lo primero que se analiza, que se estudia, que se investiga, pues si realmente vivió las virtudes de manera heroica, es decir, de una manera realmente superior a como lo vivirían los demás seres humanos de su época, de su contexto. Pero para que no sea todo propiamente del cristianismo, entonces vámonos un poco antes. Sabemos que pues contamos los años a partir del nacimiento de Cristo, vamos en el 2024, pero vámonos un poco más atrás, 4 siglos antes de Cristo, a la filosofía griega clásica. Platón, Aristóteles, Sócrates ya hablaban también de virtudes.
y ellos lo proponían desde el arete, desde esa concepción de llevar una vida excelente, de hacer las cosas bien, de estar bien consigo mismo, con los demás, con el entorno. Y para eso entonces ellos quisieron proponer un modelo que incluía pues la administración misma pública, un modelo muy político que está descrito por Platón en su diálogo La República. Entonces, cuando a Platón le estaban preguntando cada cosa, le preguntaban, bueno, ¿y cómo debe ser un gobernante? Entonces empezaron a mirar las cualidades ideales del gobernante y termina escribiendo Platón allí en su texto de La República que debería ser un filósofo rey. Un filósofo rey, pero un filósofo al estilo de la época, ¿cierto? Tenía unas condiciones muy particulares esta época para ser considerado filósofo. Pues en su capacidad de pensamiento, de conocimiento de la realidad, de discernimiento, además, con inteligencia, con capacidad de tomar decisiones desde dentro, con la sabiduría propia que implica la filosofía, el amor por la sabiduría. Entonces, el gobernante ideal para Platón era ese filósofo rey. Más adelante le preguntaron, bueno, ¿y cómo va a ser la educación? ¿Qué tipo de educación le daremos a esta sociedad? Entonces, él propone un currículo que tiene dos asignaturas básicamente. A mí me parece que sería ideal hoy que nuestras instituciones retomaran algo de ese currículo platónico. El currículo platónico se basaba en gimnasia para el cuerpo y música para el alma. Cuando él dijo eso, pues sus interlocutores ahí en el diálogo de la República le dicen, bueno, pero ¿cómo así? La gimnasia, pues ya sabemos que es muy importante para el cuerpo. Ellos, los griegos, siempre decían cuerpo sano en mente sana. Y de parte de su mitología conocemos el origen de las Olimpiadas, por ejemplo. Qué bueno que buscaran cómo es el origen griego de los actuales Juegos Olímpicos. También la competencia, una de las competencias más fuertes del atletismo, que se conoce como una maratón, también recibe el nombre de una ciudad griega y fue precisamente por una guerra que tenían los griegos allí que se dio la primera maratón y la siguieron conmemorando a través de esa competencia. También surge el concepto de Nike, de victoria, que nosotros a veces lo vemos en una marca comercial como Nike, pero es Nike en realidad en griego y es victoria. Y así surge una serie de conceptos que a ellos les queda muy claro por qué es importante la gimnasia para el cuerpo. Pero viene lo otro, ¿por qué música para el alma? En música para el alma, entonces, Platón dice, vea, porque los interlocutores le dicen, pero ¿cómo así que música para el alma? Si la música viene de la poesía griega de la época de Platón es muy bonita, tiene unos conceptos muy profundos, muy cercanos a la realidad, el conocimiento es de la realidad. Si ustedes buscaran, por ejemplo, ahorita poesía bucólica o también bucólicos griegos, es la poesía que está inspirada en la vida en el campo, la vida armoniosa en el campo, los prados bonitos, la familia, los animalitos, todo lo que cantamos de pronto en algunos villancicos, que los agalillos, que los peces, es la poesía bucólica griega. Es todo un homenaje a la vida en el campo, a la vida armoniosa, a la vida pacífica. Entonces, pero también acompañada de la mitología. Entonces, la poesía griega está inspirada en el contexto de la época, pero también en los mitos. Y la palabra misma, mito, la palabra significa relato falso. Entonces, ¿cómo vamos a basar la educación? En gimnasia para el cuerpo, que está muy bien, pero en música para el alma. Si la música está basada en relatos falsos, que son los mitos. Entonces, Platón le responde también de una manera muy magistral y les dice, lo que pasa es que el mito es falso en lo que dice, pero no en lo que quiere decir. Ese es el principio de una ciencia que se estudia en filosofía que se llama hermenéutica y en otros campos del saber también se estudia hermenéutica. El principio de la hermenéutica es ese, falso en lo que dice, pero no en lo que quiere decir. De ese principio de la hermenéutica nace en lo que para los griegos se llamaban sentencias, para nosotros hoy son refranes. Una sentencia para los griegos tenía tres condiciones. La primera, lo que igual que un refrán para nosotros, ya estarán ustedes ahí recordando algunos de los refranes más usados por nuestros mayores. La primera condición de una sentencia o de un refrán es que tenga un lenguaje muy asequible, que todos, sin importar su nivel académico o su edad, lo puedan comprender. ¿Cierto? Entonces, cuando nos dicen agua que no has de beber, déjala correr. Ya estamos entendiendo el mensaje todos, de alguna manera sabemos, conocemos todas esas palabras, agua, correr, beber, ya las conocemos. Entonces, la primera condición, un lenguaje entendible para todos.
La segunda condición es que advierten sobre algo que está sucediendo y que moralmente debe prestársele atención. Debe prestársele atención, entonces, ¿qué estará pasando moralmente en el contexto, en el entorno, para que a mí me digan ese refrán o esa sentencia? La persona que me lo dijo tiene un mejor conocimiento que yo de la realidad o está observando una situación en la que yo debería reflexionar y me pone a pensar sobre algo que tengo que tomar una decisión desde dentro. Entonces me pone un reto a mi inteligencia. Y la tercera condición es que siempre se cumple. Resulta que cuando siempre se cumple es porque el refrán en sí mismo o la sentencia en sí misma trae como una sanción interna o social o familiar, pero viene ahí adherida al momento, al contexto, a la persona que te dijo el refrán. Entonces, prestar atención a eso implica volver sobre lo que decía Platón. Puede que el refrán en sí mismo sea falso en lo que dice, o como también nos sucede con las fábulas, muy complicado creer que una liebre hizo una apuesta con una tortuga para una carrera, ¿cierto? Falso en lo que dice, pero no en lo que quiere decir. Por eso tienen una enseñanza sobre el contexto, sobre la realidad. Cuando estamos estudiando en la básica primaria, nos cuentan que la moraleja, el mensaje moral de ese texto, está en ese relato que aunque es falso, tiene un contexto cierto. Entonces las sentencias, las fábulas, los mitos pueden ser falsos en lo que dicen, pero no en lo que quieren decir. ¿Qué nos toca entonces? Que haya un sujeto capaz de comprender la realidad, comprender el contexto y saber por qué le están diciendo ese refrán, ese mito, esa fábula, porque entonces en la medida que conozcas vas a generar un nuevo conocimiento sobre un fenómeno que no le estás prestando atención. Y la ética entonces es la que nos invita a estar revisando esas acciones, a ir forjando nuestro carácter para ir acomodando nuestra conducta y nos ajustando a lo que la realidad nos pide según lo que está sucediendo desde ese juicio moral en el que nos están llamando la atención. Siguiendo entonces con la ética, Adela Cortina nos propone varios retos y nos dice que la primera tarea del ser humano es forjar su carácter. Y forjar el carácter entonces va a ser llevar una vida virtuosa, una vida excelente, según esas virtudes que ya hemos hablado y que ya nos proponen en los modelos educativos desde mucho antes de Cristo, inclusive con Platón y con otros filósofos presocráticos. Heráclito, Parménides, Pitágoras. Todos conocemos mucho a Pitágoras por unos temas matemáticos, pero cuentan los biógrafos de la época que lo que menos hacía Pitágoras era matemáticas. Él se dedicaba a otras cosas, entre eso escribió un texto de 12 tomos que se llama Vida Pitagórica. ¿Cómo debería vivir un discípulo de Pitágoras? Pero también dentro del estoicismo, cómo debería llevarse una vida estoica, que es también más o menos de esa época. Y muchos otros de estos filósofos de la época se dedicaban primero al estilo de vida. Debería ser nuestra primera obligación. ¿Cuál va a ser mi estilo de vida? Y después, bueno, si ese es el estilo de vida que quiero, entonces, ¿a través de qué profesión puedo costearme ese estilo de vida? ¿O cómo voy a hacer para que ese estilo de vida funcione? ¿Cierto? Hasta ahí entonces, esa discusión de la Cortina por la ética, por forjarnos el carácter, por pensarnos a nosotros mismos. Ahora volvamos entonces a la relación entre ese conocimiento que nos ofrece a veces lo que llamamos inteligencia artificial y la ética. Voy a usar como ejemplo algo que hemos visto en las noticias y que todos escuchamos, y es cuando fallan algunas estructuras construidas desde la ingeniería, los edificios en Medellín, por ejemplo, el puente de Chirajara y otros en el mundo, ¿cierto? Nosotros hemos visto en las noticias y hemos escuchado que a veces fallan esas estructuras. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué falló realmente, la ingeniería o la ética? ¿Será que si le pedimos a un ingeniero que actúe éticamente, que nos haga los cálculos para levantar un edificio o un puente de estos, y la persona que construye éticamente de acuerdo a sus cálculos, ¿será que esa estructura se cae o se avería? Yo lo dudo. Entonces yo pensaría que la ingeniería no falla. Los números que pusieron ahí estaban bien puestos y tal vez funcionaron bien. Yo pienso que falló la ética. En muchos de esos casos, no soy yo la persona que tiene que entrar a juzgar cada uno de manera individual. Entonces, yo a veces pienso, si falla la ética, ¿por qué no el currículum de hoy, en la enseñanza universitaria, en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria,
seguimos incluyendo más horas de ciencias exactas y menos horas de ciencias humanas. Porque, por ejemplo, podemos ver que un grupo tiene, en bachillerato, por ejemplo, un grupo puede tener 4 o 5 horas de áreas relacionadas con las matemáticas y una sola de ética. Ahí viene una pregunta entonces que nos pone a reflexionar si realmente queremos generar una transformación ética de nuestra realidad, de nuestro entorno, del mundo mismo, pues tenemos que empezar a fortalecer el conocimiento de la ética como una ciencia y como un campo del saber. No nos podemos quedar pensando que hay unas asignaturas que son más importantes que otras, que si se pierde esta materia no hay problema y la otra pues sí es muy importante, que esta es optativa en la universidad, entonces voy a ver esta otra que es más fuerte de mi carrera, porque al momento de tomar decisiones desde dentro nos va a fallar la inteligencia. Y si nos falla la inteligencia, nuestras decisiones no van a ser las más adecuadas. Y por más algoritmos que tengamos a nuestro servicio, a nuestro alrededor, vamos a seguirnos equivocando y vamos a cometer errores que pueden afectar a los demás. Vamos a pasar entonces a un tercer componente hablando de estos errores que afectan a los demás. Entonces ya hemos hablado un poco de la concepción de inteligencia artificial, donde se recibe, almacena, procesa y entrega información según lo indican los usuarios y nosotros pues la entregamos sin saber para qué realmente. Hemos hablado de la ética, como forjar el carácter y vivir a partir de lo que sería la excelencia, las virtudes, desde la propuesta griega. Y vamos a mirar entonces qué relación puede tener eso con la rectitud académica o con la deshonestidad académica. Vamos a hacer un ejercicio, entonces los voy a invitar para yo hacer también una pausa. Les voy a compartir en el chat un enlace. Ninguno de ustedes tiene habilitado el micrófono ni tampoco la cámara. Pero vamos a ingresar a este enlace. Por favor, nos confirman a través del chat si han podido ingresar. Solo ingresar, vamos a encontrar un Padlet en el cual está el título de este encuentro, Ética Profesional en el Uso de la Inteligencia Artificial, y en el subtítulo dice Causas, expresiones, consecuencias de la deshonestidad académica. Los que puedan ingresar, por favor, en la parte inferior derecha del Padlet hay un círculo con una crucecita, un más, donde podemos generar un comentario. Vamos a generar comentarios en estas 3 líneas. Ya veo que han ingresado 13, 14 personas del Padlet. Muy bien. Vamos a ver, para poder empezar a hablar de deshonestidad académica, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué creen ustedes que se causa la deshonestidad académica? Que alguien puede incurrir en un hecho de deshonestidad académica. Podemos responder a las 3 de manera independiente, en 3 comentarios independientes. Entonces puedes ponerle ahí causas, las que usted considere. ¿Qué lleva a una persona a ser deshonesto académicamente? Luego expresiones, o sea, ¿cómo se manifiesta la deshonestidad académica? Haciendo trampa, imprimiendo un trabajo a otro compañero, pasándole una noticia ahí pegadita a la calculadora, no sé. Esas son las expresiones, ¿cómo lo vemos en el contexto, en la realidad? Y luego las consecuencias. ¿Qué tan conscientes somos nosotros de las consecuencias de un acto deshonesto académicamente? Cuando alguien no aprende bien un contenido, ¿qué pasa luego? ¿Será que la persona, como les decía ahorita, la persona que empaqueta una bebida sin el debido proceso de pasteurización es consciente del daño que le causa a la persona que consume esa bebida? ¿Será que la persona que construye una carretera sin las especificaciones técnicas y sin la ética es consciente del daño que le causa a esa comunidad cuando la carretera no tiene la duración o el servicio esperado? Entonces lo mismo hacemos con la deshonestidad académica. Vamos a pensar causas. ¿Por qué se origina? ¿Dónde nace realmente en una persona la deshonestidad? Expresiones, cómo se observa en el contexto y consecuencias. De todos los que están ingresando, por favor me confirman en el chat si han podido, no deja escribir. Listo. Vamos a tratar de habilitar acá entonces el proceso. Bueno, dice que todos tienen permisos de escritor. Vamos a volverlo a intentar, por favor. Voy a compartir de nuevo el enlace para mirar si se generó algún error en el enlace y si no, entonces pues no hay problema, descartamos la actividad. Vamos a intentarlo nuevamente. Por favor, ingresan nuevamente en este momento y me confirman si han podido hacer la publicación. He hecho una modificación acá en el enlace. Si no funciona, definitivamente entonces lo descartamos.
Bueno, entonces ofrezco disculpas porque no nos funcionó hoy la aplicación como esperábamos. Vamos a continuar. Yo les voy a hablar entonces un poco. Deshonestidad académica. Causas. O si quieren por acá por el chat, entonces, si los vamos a ir leyendo algunos, no hay ningún problema. Vamos con causas. La deshonestidad académica, entonces, como les decía ahorita, es un fenómeno que está presente en nuestra realidad. Es un fenómeno que se puede observar, que se deja conocer. Y nosotros como sujetos estamos en condiciones de conocerlo. Entonces, por acá por el chat, entonces, si quieren, podemos ir escribiendo cuáles son las causas, por qué se causa la deshonestidad académica, por qué alguien decide acudir a una acción deshonesta académicamente. Es un fenómeno que se deja conocer. Todos nosotros hemos visto sus expresiones, sus manifestaciones, y algunas veces podríamos decir que hemos visto sus consecuencias. Digamos que a nivel científico se ha investigado también el tema, las ciencias humanas, las ciencias sociales, la neurología, la psicopedagogía, ha investigado el tema. Y agrupa las causas, como ya ustedes están diciendo, vamos a agruparlas en tres. Las podríamos agrupar en otra, cualquier cantidad de categorías. Yo me voy a quedar con tres. Primera, los preceptos morales de una persona. Una persona que ha decidido que su vida no es ética, no es virtuosa, no quiere ser una persona excelente, no quiere vivir virtudes, pues fácilmente puede cometer un acto académicamente deshonesto. Entonces, una primera causa va a estar basada en los preceptos morales de la persona. Uno de los investigadores actuales que más ha profundizado en el conocimiento de los preceptos morales se llama Shalom Schwartz. Y en 1992, él empezó a publicar su teoría sobre preceptos morales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. También luego ha ido por otras universidades del mundo haciendo investigación sobre preceptos morales. Es una primera causa. Si alguien tiene preceptos morales fuertes y si quiere llevar una vida virtuosa según los conceptos éticos, difícilmente va a cometer un acto académicamente deshonesto. Segundo, lo están diciendo ustedes también, la institución, el sistema educativo. Tanto en primaria, en secundaria, en pregrados, en posgrados, las instituciones son causantes también de la deshonestidad, por muchas razones. Por no dejar claras las condiciones de cómo realizar un trabajo, por no ser claros en las indicaciones sobre un tema, un contenido, por poner muchos trabajos o no delimitar muy bien la cantidad de trabajos para una fecha determinada, por estar repitiendo los mismos trabajos semestre tras semestre o periodo tras periodo, asignatura tras asignatura. Entonces los estudiantes tienen facilidad de irlos pasando a los demás compañeros. Las instituciones tienen muchas maneras de promover la deshonestidad también. Es una causa. Y tercero, dice acá también la familia y la sociedad. Cuando mi institución me ofrece unos beneficios por unas buenas calificaciones, más que por un aprendizaje serio, comprometido, responsable, pues yo simplemente digo, no, pues si lo que necesito es una buena calificación, me la gano a como de lugar y no hay problema, así no aprenda. Y voy y me gano ese reconocimiento, esa beca, ese estímulo, y salgo allá un día y me ponen una medalla, me dan un premio, un acta y listo, muy bien. Entonces, la familia también nos puede generar presión, también puede por el miedo que le tenemos a los papás, por el miedo al apoyo económico que nos brindan para estudiar, porque si perdemos me llevan para la finca otra vez, ¿cierto? Entonces, vamos a agruparlas en esas tres. Preceptos morales, institución y causas sociales y familiares. Muy bien. Ahora, ¿cómo se expresa la deshonestidad académica? Escribamos acá, por favor. ¿Qué hechos deshonestos conocen ustedes? Vamos a hacer algo. A nivel científico se han hecho investigaciones en todo el mundo y se le ha preguntado a las personas de dos maneras. Hay dos maneras de conocer el fenómeno de la deshonestidad. Primero, cuando yo declaro que he sido deshonesto en un proceso académico, o yo mismo me atribuyo un hecho deshonesto. Yo digo, no, es que yo alguna vez le presté un trabajo a un compañero, o yo alguna vez miré en una evaluación al compañero de lado y puse la misma respuesta que él tenía. Esa es una manera autodeclarada. Y la segunda manera es reportada, cuando yo reporto que he visto a mis compañeros siendo deshonestos. Yo puedo decir, no, yo nunca he cometido un hecho deshonesto, pero sí, por acá nos dicen, por ejemplo, en el chat, he pagado o he visto a alguien que paga para que le hagan mi trabajo. Entonces hay dos maneras. Imagínense que a nivel mundial se ha investigado este tema y hay reportes del 96% de estudiantes que de manera atribuida o declarada reconocen
haber cometido un hecho de deshonestidad académica a lo largo de sus estudios. Todas esas manifestaciones. Entonces estamos frente a un fenómeno que se deja conocer, que tiene unas causas, unas manifestaciones. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias. Aquí vamos dentro de las causas. Mientras ustedes van escribiendo las consecuencias, ¿qué pasa cuando uno avanza en la vida académica de manera deshonesta? ¿Cuáles son esas consecuencias para uno mismo, para la sociedad, para la profesión, a futuro? ¿Qué puede pasar? Con respecto a las causas, les quería contar que pues, yo me he dedicado a investigar un poco más a fondo la causa relacionada con los preceptos morales. Y de acuerdo con el autor Shannon Sharp, que es uno de los que más he profundizado, hemos encontrado con unas técnicas propias de la investigación que los preceptos morales son responsables del 48% de las causas de la deshonestidad académica. Es decir, que si yo lograra en mi institución educativa o en todos ustedes lográramos juntos que las personas mejoren sus preceptos morales, disminuiría en un 48% la deshonestidad académica. Eso dice la teoría, ¿cierto? Ya nos toca a nosotros tratar de llevarlo a la práctica y mirar si realmente funciona. A los profes de ética que por acá me están escribiendo y a todos en el campo profesional. Imagínense, los preceptos morales son responsables, de acuerdo con la investigación que yo he venido realizando, del 48% de las causas de la deshonestidad académica. O sea, si mejoramos los preceptos morales de la persona, si la persona quiere llevar una vida ética, virtuosa, difícilmente va a cometer actos de deshonestidad académica. Y les decía ahorita que se han reportado o se han declarado un 96% de estudiantes cometiendo actos deshonestos. Ahora, en las consecuencias, entonces, pues todas las que ustedes dicen son muy ciertas. Todas las que ustedes dicen son muy ciertas. Y es más, no siempre logramos calcular el daño o el impacto que puede tener nuestra deshonestidad académica. Entonces, queda abierta pues la invitación a llevar una vida íntegra, una vida ética, a que nuestras actitudes académicas sean siempre rectas, con la intención realmente de aprender, de generar nuevo conocimiento. Vamos a ir cerrando entonces esta parte de mi presentación con lo siguiente. Entonces tenemos inteligencia artificial, ética y deshonestidad académica. Las aplicaciones o los algoritmos de inteligencia artificial en sí no son buenos ni malos. Las personas tenemos el compromiso de forjar nuestro carácter y llevar una vida virtuosa. Y nos queda la invitación a la rectitud académica. Si vamos a usar un componente digital para nuestras tareas, nuestras actividades escolares, pues hagamos la respectiva citación, citemos correctamente. Pero también, como les decía, si el profesor no nos enseña a citar correctamente y no nos da ejemplo de cómo hacerlo, pues nos va a quedar muy difícil. Entonces la institución también es responsable, ¿cierto? O si la familia nos presiona o no nos acompaña, nos va a quedar muy difícil. Entonces todos nosotros, todos los que estamos acá en esta sala y las personas que me acompañan en este espacio, que voy a activar acá la cámara de nuevo para que veamos el espacio, tenemos un compromiso muy grande y es por acá. Por acá entonces ya estamos, los que estamos acá en la sala, con Alonso, con Francisco, en la parte de las comunicaciones, los invito a todos a asumir un compromiso muy grande y es que en nuestras acciones académicas y en nuestra vida profesional llevemos un comportamiento ético, actuemos con rectitud, entendamos la ética como un campo del saber muy importante en todo el desempeño de las relaciones humanas. Y de esa manera entonces, la inteligencia artificial, los datos que ofrecemos a la inteligencia artificial, la manera como usamos esa información que proviene también de allí, va a ser muy responsable y va a ser la que realmente nos ayude a la construcción del tejido social. Muchas gracias a todos por su participación en este encuentro de hoy. Es un tema que queda abierto, quedan abiertas muchas discusiones, muchas posibilidades de seguir profundizando. Muchas gracias a la cooperativa Yarmol por invitarme y estaré abierto entonces a sus comentarios, a la discusión, al debate. Si me quieren invitar a otros espacios, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Resumiendo entonces esta temática que teníamos preparada para ustedes en el día de hoy, la inteligencia artificial entendida como aquello que entregan usuarios. Es decir, la inteligencia artificial no es buena ni mala, es alguien que te está entregando y ya vos sois el que decidís qué beneficio, qué provecho le sacás o cómo lo interpretás o qué querés hacer con él. Pero no es una situación que sea buena o mala, pero es una situación que ya está de hecho inducida a partir de la intencionalidad de alguien.
El otro asunto de la ética, y como lo explicaba Felipe, pues es un asunto de llevar una vida de virtuosidad. Entonces nosotros como futuros profesionales y como estudiantes, ¿en qué medida estamos haciendo de nuestra formación actos virtuosos en función del desarrollo personal que queremos lograr? Y el último aspecto, la deshonestidad académica. Entonces, hay que entenderla desde esos preceptos morales, desde los preceptos institucionales, desde las causas morales y sociales, y en tal sentido es cómo dejamos permear en nuestras vidas que se afecte esa, o caer en el error de la deshonestidad académica. Entonces, aquí hay un asunto bien especial que queríamos, lógicamente, en una charla de 1 hora es muy complicado poder explicar en detalle, pero yo creo que ha sido muy acertada la participación de Felipe en esta actividad, porque desde el trabajo que viene desarrollando en este momento, su aspiración a doctorado, pues se viene haciendo la investigación precisamente de determinar esos aspectos de deshonestidad académica y con los cuales, pues lógicamente queríamos transmitirlos a ustedes para que desde su óptica como futuros profesionales determinemos allí, hombre, que realmente o cómo realmente es nuestro rol en nuestra vida profesional, en nuestra vida académica. Hay una discusión muy especial, es si las matemáticas no fallan porque la matemática es exacta, si la ingeniería no falla porque la ingeniería simplemente está basada a partir de unos datos que yo le asigno. Entonces, cuando falla un edificio, ¿qué es lo que está fallando así? Entonces, lo que está fallando es la ética. Y viene un cuento muy especial, y es, entonces, ¿será que necesitamos más materias de física, más materias de matemáticas cuando sabemos que eso es exacto? Y si lo que está fallando cuando se cae un edificio, cuando una comunidad se intoxica por algún elemento, o cuando le estamos haciendo una entrega indebida de nuestra formación académica a la comunidad, entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Esos datos que le estamos entregando? No, estamos entregando los datos que nosotros mismos hemos entregado allí, que es nuestra ética en última la que falla. Agradeciendo entonces a todas las personas, agradeciéndole a las personas de control que nos han hecho el control de los chats y por supuesto el control de asistencia. Les informo que a partir de hoy, lunes, martes, miércoles, la próxima semana, hasta el 30 de enero, estaremos haciendo la consignación en sus cuentas de ahorros de este bono educativo, invitándolos también a que en el mes de febrero, en los primeros días de febrero, inicien nuevamente su ahorro escolar, o aquellas personas que tengan su crédito educativo, pues también pueden aplicar en las condiciones que les mencioné al principio, y es que deben pagar mes a mes, no pueden faltar un solo mes. Quien incurra en el atraso de 1 o 2 meses no puede ponerse al día, porque entonces en ese caso perdería el derecho. No quiere decir que pierda los intereses, igual puede seguirlo haciendo, pero ya no buscando acceder a este bono educativo. Agradecerles entonces por la participación, y como les dije, en el transcurso de la semana entonces estaremos consignando en sus cuentas, la cooperativa estará consignando en sus cuentas de ahorro el bono académico, el bono educativo correspondiente a esta vigencia de 2023, y los invitamos a que hagan parte de todos los programas que tiene la cooperativa de Yanomal. Recuerden la invitación que les hacía al principio de participar en la elección de delegados el próximo 8, 9 y 10 de febrero para elegir la próxima Asamblea General de Delegados de la cooperativa, que va a ser a través de la página web, en el cual también vamos a premiar la participación de los asociados, dejando unos bonos de compra de valor de 500.000 pesos cada uno. Muchísimas gracias, un buen día para todos, un abrazo, y qué bacán entonces que hagan parte de la cooperativa de Yanomal. Felito, muchísimas gracias. A Camilo Sáenz, que estaba en el control de esta plataforma, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, se inscribieron
pues muchas gracias por hacer parte activa de esta dinámica de solidaridad y de cooperación que proponemos desde la cooperativa de Yermal. Muy buena tarde para todos. Feliz resto de día. Procedemos a dar cierre a la reunión.